Hey, esta es una novena parte, así que si no viste las anteriores, puedes hacerlo dándole clic al link que te acaba de aparecer en la pantalla. Ahora que Rika y Kazusa están oficialmente con sus enamorados, se ponen todas lubidubis, ahí presumiendo el amor a sus amigas. Ahora solo haz una U para atrás, cuadrado, triángulo y golpea. Así que Hongo y Yamagishi están hablando de ellas cuando Hongo hace la pregunta que todos estábamos esperando. Tomita sensei ga suki nan desu ka? Eso tuvo que doler. Y se pone tipo, oh, ella es tan hermosa, amable, inteligente y con una crianza que no le dejó ningún trauma. Yo soy un loser que nunca podría estar con ella. 惚れてますね。 Momoko se va con su abuela para preguntarle si va a intentar hacer algo para quedarse con Izumi y ella responde que todavía no sabe. Entonces Momoko se pone como, dale, déjalo, nosotras somos dos amigas y él es un pendejo, no jodas. でも、友達とはセックス。SE 罰できないでしょ。 Y la chica está tipo, espera, ¿qué? ¿Cómo que no? Digo, aquí es donde se da cuenta de lo que está sintiendo. Sí, eso. Eres gay. Izumi invita a Kazusa a su casa y se ponen nerviosos los dos porque como adolescentes hormonales que son no pueden dejar de pensar que tienen la casa sola. Izumi es el gentle boy así que no quiere apresurar las cosas, pero piensa que si no hace nada Kazusa va a enojarse, por lo que dijo antes de que no pensaba hacerlo con ninguna chica que conociera. Bueno, ni siquiera se besaron, pero eso es común en los animes shoujo, no te preocupes, niño. Y siguen actuando raro porque primero no saben cómo deberían sentarse, después no saben de qué hablar, se toman las manos sudorosas sin motivo. Qué suerte que su madre llega, por Dios, eso fue muy extraño. Hongo hace un plan maléfico para que las chicas falten al club y solo vaya Yamagishi. ¿Para qué? Para ejercer nuevamente sus habilidades de manipulación, obviamente, pues la amenaza con contar una historia falsa sobre ellos dos saliendo para tener SX. Lo que no le molestaría si no fuera porque le está diciendo que Tomita también le despreciaría. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. 何が望み？抱いてください。一度抱いてくれたら、山岸先生のこときっぱり諦めます。 Nah, como si fuera que aceptaría eso viendo lo gallina que estás. 分かった。¿Eh? 7時に学校裏の公園で待っていなさい。No, no puede estar en serio. Haisashi es ahora el que cosa Sugawara, le llama para preguntarle cómo van las cosas y le recomienda un libro. Ella, hablando con Izumi, le pregunta que si quiere tomar el tren y el rey inocente cree que es para darle consejos, así que acepta. El libro que Haisashi le recomendó era El Principito, y ella se lo lee a Izumi, mientras que a la par muestra a la chica rubia siendo ayudada por Rika a buscarlo, demostrando que ya no tiene prejuicios contra ella. Resumen rápido para quienes por alguna mística razón no conozcan la historia. El Principito vivía en un planeta muy pequeño donde crecía una rosa. Él la cuidaba creyendo que era especial y la única en el universo, así que cuando llegó a la Tierra y vio muchas rosas iguales, dijo: Esos bastardos me mintieron. Allí conoció a un zorro que le dio consejos sobre su rosa y le hizo darse cuenta de que aunque había muchas rosas, la suya seguía siendo especial por el lazo que tenían. Después de que lo deja para seguir viajando no se sabe más de él. Sugawara siente que eso le pasará si no hace nada para ser la elegida por Izumi. Izumi incluso le señala que ella sería el zorro para él y obvio que no quiere tal cosa. Entonces aprovecha que el tren se llenó y le miente a Izumi diciéndole que estaban molestándola para que él la toque. ¡Violación! Va así, pero que eso no está bien. No abusen de la nobleza de las personas. El episodio termina con Hongo entrando al auto de Yamagishi luego de dejar ahí tiradas sus panties. ¡Tengo miedo! もう入っちゃうの？ No lo creeré hasta que pase. Yamagishi, la ONU, la ONU. Y ese fue todo el episodio de esta semana. Tengo otros videos así de animes de esta temporada, así que si quieren verlos están en el canal. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.